Buenos días. En primer lugar, agradecemos a los organizadores del primer Congreso Latinoamericano de Ciudades Verdes y Paisajes en Transformación y a la Red Argentina de Paisaje. Nuestra ponencia se titula Procesos de definición de patrones de diseño biofílico aplicables a bosques urbanos en Bogotá, Colombia, el presente año. Contarles un poco que el Jardín Botánico está cumpliendo 70 años, es un centro de investigación reconocido por la autoridad científica, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Como centro lo hace a partir de 3 subdirecciones, de 3 grupos de investigación, y su misión es investigar y conservar la flora de ecosistemas altoandinos y de páramo y gestionar las coberturas vegetales de la ciudad. El proyecto se enmarca, o la ponencia, en un proyecto más amplio que se denomina Implementación de Patrones de Diseño Biofílico en Bosques Urbanos y Coberturas Vegetales Icónicas, que es un proyecto de 3 años liderado por el ingeniero Germán Darío Álvarez Lucero. Lo acompaña la licenciada Magda Lorena Palacios, quien les habla, Jenny Constanza Román. Yo soy licenciada en Biología y Química, magíster en Gestión Urbana, doctora en Estudios Territoriales, investigadora del Jardín y docente de la Maestría en Diseño Sostenible de la Universidad Católica. Me acompaña mi estudiante, la arquitecta Evelyn Giraldo Osorio. Ella, a través de su tesis, se vincula a esta investigación. ¿Por qué hacer esta investigación? Teniendo en cuenta pues, que el jardín es la entidad del sector ambiental encargada de la planificación y el diseño paisajístico de la silvicultura urbana. ¿Qué entendemos por silvicultura urbana? Son todas aquellas actividades relacionadas con las coberturas vegetales, como es la fertilización, poda, riego y el mantenimiento que se brinda a dichas coberturas. En el año 2020, el jardín hizo un convenio con la Universidad de los Andes. Eso se consolidó en esta investigación, un libro que ustedes pueden descargar de las publicaciones del jardín titulado Manual de Coberturas Vegetales. Allí están todos los lineamientos de diseño precisamente para el manejo de las coberturas vegetales en la ciudad, partiendo de los principios de seguridad, vitalidad, accesibilidad, continuidad, sostenibilidad, multifuncionalidad, equilibrio ambiental y conservación de la biodiversidad. Sin embargo, desde el año 2020 con el POT y desde el año 2022, pues han tenido mucha fuerza los bosques urbanos, entendido como un espacio del área urbana o periurbana con una composición vegetal diferencial, teniendo en cuenta que son lugares multiestrato, multiespecie y multiuso, pero sobre todo con un componente de participación bastante alto. Eso nos llevó a reflexionar que posiblemente los diseños, los criterios contenidos dentro del manual no eran suficientes y nos planteamos esta pregunta de investigación. ¿Cómo desde el diseño podemos enriquecer los criterios que están contenidos en el manual para una apropiación más utilitaria, funcional, sobre todo simbólica y cultural, desde las prácticas de las comunidades que hacen parte de estos bosques urbanos? Le doy la palabra a la arquitecta. Bueno, entonces bien, teniendo en cuenta el significado del bosque urbano, que además de ser una estrategia de manejo silvicultural, tiene un componente bastante grande social y participativo, por esto también el interés hacia la investigación de la participación con la comunidad y ese ejercicio investigativo. Podemos decir que los bosques urbanos son más que árboles para Bogotá. Entonces aquí podemos ver también cómo son todas esas dinámicas que se dan dentro de un bosque urbano, que son tanto las personas como todos los ecosistemas que están alrededor de este mismo. Dentro de los bosques urbanos, pues también tenemos que saber la normatividad y este se rige por el POT, Bogotá Reverdece 2022-2035. En este se establecen 21 bosques urbanos que están demarcados en el costado. Dentro también del Plan de Desarrollo de Bogotá 2024-2027 se establece la postulación de 7 bosques urbanos adicionales. La normatividad distrital enmarca los bosques urbanos dentro del Plan de Ordenamiento Territorial en el Decreto 555 de 2021. En el Acuerdo 859 de noviembre de 2022 se establecen ya las dinámicas de bosques urbanos dentro de la planeación y ordenamiento territorial de la ciudad y la resolución 05531 de 2022 por la Secretaría Distrital de Ambiente, en donde se establecen lineamientos para la implementación de estos bosques. Estos se tienen que abordar dentro de unas etapas, dentro de la fase de exploración, fase de preparación institucional, fase inicial, fase de diseño y co-creación, fase de implementación, fase de gestión y sostenibilidad. Todo eso tiene un gran componente social y participativo. Bueno, dentro de estos propósitos de la estrategia del bosque urbano, pues la búsqueda es esa gobernanza ambiental y participativa de la ciudadanía, ofertar también servicios ecosistémicos y de conectividad ecológica, fomentar ese patrimonio natural urbano, la renovación urbana verde, fomentar microhábitats y flujos de biodiversidad,
también la mitigación y la adaptación ante el efecto del cambio climático, la recreación pasiva, también la educación e investigación, mejorar la calidad del aire y pues también superar la desigualdad territorial de acceso a áreas naturales. Dentro de la investigación llevamos a cabo diferentes etapas. Inicialmente llevamos a cabo la investigación documental y argumentativa, en donde investigamos sobre 14 patrones biofílicos, soluciones basadas en la naturaleza, el manual de coberturas vegetales, biofilia por Edward Wilson. En los recorridos, pues también hicimos un diagnóstico para también observar oportunidades. La conversación y el diálogo, pues también con las comunidades fue crucial. Y ya en la parte del diagnóstico analizamos la parte ambiental, social, cultural y económica. Y finalmente el taller de codiseño biofílico, en donde pues ya se hizo esa interacción con la comunidad de socializar toda la investigación. Inicialmente, pues en las etapas que comenté anteriormente, se inició con 6 bosques urbanos: Gran Granada, Tierra Viva, San Carlos, Santa Elena, La Esmeralda y Ciudad Montes. A partir de estos diagnósticos se eligieron 4 bosques urbanos en diferente estado de avance y se eligieron La Esmeralda, Tierra Viva, Santa Elena y La Esmeralda, y en estos pues hicieron los talleres de codiseño. El marco teórico en el cual se sustenta nuestra investigación parte de la ecología urbana, que estudia estas interrelaciones entre los seres humanos y esos ecosistemas presentes en la ciudad, sobre todo viendo la ciudad como un ecosistema y haciendo énfasis a que la ecología urbana se enfoca en las zonas periurbanas, pero nosotros queremos enfocarnos más, concentrarnos precisamente en esta infraestructura verde contenida, que los bosques urbanos hacen parte de esa infraestructura verde y cuáles son los servicios ecosistémicos que proveen estas estructuras dentro de la ciudad. Específicamente también el componente de biofilia, entendido ese amor por la naturaleza, del que nos habla Erich Fromm, desde una postura muy positivista, muy optimista, y sobre todo el concepto de conciliencia, que busca ese diálogo entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. La predisposición biológica del ser humano a conectarse con el entorno, que es un aporte que hace Edward Wilson posterior al concepto propuesto por Erich Fromm. Él es biólogo, entonces hace unas apuestas bien interesantes, como algunas campos de conocimiento han ido profundizando en estos conceptos, llevando la biofilia a la arquitectura, al urbanismo biofílico, hablar de ciudades biofílicas, pensando en que sean ciudades mucho más resilientes, tanto al cambio climático, pero también a la salud mental de sus habitantes. El concepto de biomímesis, llevado un poco más a esas prácticas de imitar la vida de la naturaleza, sobre todo emular conscientemente no solo formas, sino procesos y ecosistemas. Por eso está muy planteado desde las interrelaciones, el etos, esa filosofía de comprender cómo funciona la naturaleza, y el reconectar, que nos invita un poco más a estar en la naturaleza. Esto también se alimenta de soluciones basadas en la naturaleza o construidas de la mano con la naturaleza, pensada en acciones como para proteger y manejar de forma más sostenible y restaurar los ecosistemas. Otros autores como Figueroa, que nos plantea un poco más en el contexto urbano cómo aumentar ese espacio para la naturaleza dentro de las ciudades. También alimentados de las ciencias sociales, desde posturas como planteadas como por Bourdieu y Latour, hablándonos de construcción social del territorio, en esta identificación de actores y de actantes no humanos, sobre todo visto desde las relaciones y las prácticas que son dinámicas en el tiempo y en el espacio, para valorar todo lo que son relaciones de identidad y de memoria, pensando más en relaciones más fuertes, utilitario-funcional, pero sobre todo simbólico-cultural. Y pues amarrado también al componente de bienestar, algunos teóricos como Kim Lee, que nos plantea el Shirin-yoku o baños de bosque, de terapias basadas en la naturaleza, que ha trabajado el Jardín Botánico desde el 2023. Uno de los puntos de partida principal fue la identificación de estos 14 patrones de diseño biofílico que nos plantean investigadores en sus estudios previos, como son Ryan, Browning, Clancy, Andrew, Colin Purker, y ellos pues nos hablan de por qué escoger patrones, pues muy pensados desde el urbanismo en 3 categorías: de naturaleza en el espacio, analogías naturales y naturaleza del espacio. Sin embargo, al llevar esto al contexto de los bosques, nos dimos cuenta que hacía falta no solo hablar de diseño biofílico, sino alimentarnos de otros diseños, como es el diseño del paisaje urbano, el diseño regenerativo, diseños para la vida y sobre todo los procesos de codiseño. Esto nos lleva a proponer, esto es en lo que vamos, un diseño biofílico
biofílico más desde las interrelaciones, pensado desde las tres dimensiones, la naturaleza en el bosque urbano, no solo del componente abiótico, que es mirar los componentes de luz, agua, temperatura, sino sobre todo desde el componente biótico, que es pensar en esa inclusión de la vegetación, multiestrato, multiespecie, diversidad de especies y deportes que promuevan un poco más la conectividad, la relación con la estructura ecológica principal. Eso nos lleva a aumentar lo que es la percepción sensitiva. Entonces, esto funcionará como un estímulo para aumentar esa percepción visual, auditiva, olfativa, táctil y gustativa, que de la mano con el componente social vemos que fortalece esa percepción sensorial, entendido como un proceso mucho más complejo de interpretación de experiencias, expectativas, desde ese conocimiento del lugar, un poco esas topofilias, esas topofobias, pero sobre todo lo vimos en los talleres de alimentarlo de un componente geosociohistórico, es decir, compartir con la comunidad esas historias, esos procesos de poblamiento, de ocupación, de reconocimiento de la cobertura, de aumento de esa cobertura, y allí identificar desde las acciones y las prácticas componentes de identidad y de memoria. Eso llevado a las analogías del lugar se ve en esa resignificación, por ejemplo, de la materialidad del lugar, donde entendemos que el árbol también es un ser vivo y cumple un ciclo de vida, pero como ese árbol no desaparece, sino que se transforma y su madera puede ser, por ejemplo, utilizada para el chipeado para los caminos o sus troncos, buscando un poco no solo lugares para circular, sino lugares también para permanecer. Entender un poco el ritmo de lo natural en el espacio, esa rebeldía de la naturaleza, ese orden propio de la naturaleza en estos jardines polinizadores, donde dejamos que la naturaleza se exprese y nos demuestre cómo funciona. Entonces ahí se inspira un poco estas soluciones basadas en la naturaleza, diseñando hoteles para insectos, para serpientes, murciélagos y algunas iniciativas como siembra y cosecha de agua. Eso también está amarrado a un componente de naturaleza del bosque urbano y en ese sentido identificamos o lo amarramos mucho a las prácticas de bienestar, desde las hemosignificaciones. Vemos cómo la comunidad ha utilizado los bosques para procesos de duelo, de sanación, de terapias de naturaleza, baños de bosque, encuentros, círculos de palabra, huertas, observaciones de aves, de insectos, observaciones nocturnas, intervenciones artísticas y prácticas de ciencia ciudadana. Eso vemos que se puede materializar a través de precisamente la materialidad propia del lugar, formas y patrones naturales, nos despierta esa observación desde el diseño que es propio de cada lugar, cada bosque es diferente y podemos identificar precisamente esas analogías naturales a través de los círculos de la palabra, de formas espirales, fractales, espacios no solo para circular, sino para permanecer, interconectar esa circulación interna y a través de pequeñas intervenciones, estilo de acupuntura, a través de estas estructuras biofílicas, podamos detonar o podemos dar brillo a esos componentes que se resaltan dentro del bosque urbano desde el diseño biofílico inspirado en las interacciones. Esto estaría acompañado con estrategias de codiseño, señalética, educación, comunicación, planificación y gestión de la cobertura. En eso vamos, nos queda en este momento hacer la socialización y validación de estos patrones y con Evelyn, parte del resultado de su tesis, es entregar unos prototipos que identificamos en unos puntos críticos a través de los talleres de codiseño. Muchísimas gracias por este espacio. Cualquier pregunta a través del correo electrónico jenny.roman@jbb.gov.co.